¿Qué estudios estamos teniendo, hermanos? ¿Se acuerdan? Estamos estudiando temas acerca de la familia, estamos en nuestro mes de la familia y el día de hoy es nuestro último tema relacionado con la familia. Recuerden que las grabaciones de las enseñanzas anteriores están en nuestros canales de Facebook y de YouTube, así que si no estuviste, si te perdiste alguno o si quieres recordar lo que hemos estado aprendiendo de la palabra del Señor, puedes echarte un clavado ahí en Facebook y en YouTube para estar viendo estas grabaciones y ser bendecido nuevamente. Y repito, el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro con el mes de la familia, que ya son 2 meses, pero gracias a Dios por ello, porque nos ha permitido profundizar, ahondar en temas tan importantes, tan relevantes, tan fundamentales en cada uno de los cristianos, en las familias cristianas, y vale la pena dedicar tiempo a esto, a estudiar el diseño de Dios para la familia. Así que vamos a poner atención a esta enseñanza que vamos a tener y le pido a mi hermano Pedro que pase al frente. Él tiene a su cargo la enseñanza del día de hoy. Le invitamos hace varias semanas, un par de meses creo, y él con mucha alegría y con mucho entusiasmo aceptó gustoso la invitación y se ha estado preparando. De hecho, su visita estaba programada para un par de semanas antes, pero sucedieron algunas situaciones que lo impidieron, pero sin embargo él tenía el deseo de estar con nosotros, de visitar a la iglesia, de bendecirnos con su presencia y también de ser bendecido él con que nosotros le podamos recibir. Y hermano Pedro, es una bendición que esté con nosotros y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de que nos pueda acompañar y de que pueda compartirnos de la palabra del Señor. Así que le invito a que hagamos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Les invito a que oremos todos juntos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias una vez más por este momento, por este día, por este momento al que hemos llegado, en el cual nosotros ya te hemos cantado, nosotros hemos orado a ti, nosotros te hemos dado alabanza, gloria y honra, pero llega el momento, Señor, en el que ahora vamos a escucharte a ti, Señor, vamos a escuchar el mensaje que proviene de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad y por esta libertad. Gracias por nuestro hermano Pedro, que una vez más nos acompaña y de verdad sabemos que es un enviado tuyo y sabemos que es una bendición que él esté con nosotros. Gracias porque tú has puesto en su corazón el estar aquí y el compartir con nosotros lo que también él ha aprendido acerca de tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu continúe estando con nosotros, que él guíe a nuestro hermano Pedro, que él ponga palabras de sabiduría en su mente y en su corazón, en sus labios, y que lo que él ha estado estudiando pueda recordarlo y pueda expresarlo claramente a tu iglesia, Señor. Que escuchemos tu mensaje, Señor, y que seamos redargüidos a través de estas palabras. Padre, permítenos estar atentos, permítenos abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres hablar a la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias y una vez más ponemos este tiempo en tus manos, rogando tu bendición, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, hermano. Adelante. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pues Dios les bendiga a todos. Es de mucho gozo siempre venir a esta nuestra casa, porque nos sentimos en casa y nos sentimos con la familia. Hoy me acompaña mi hija y Spencer, y mi esposa manda saludos porque ella tuvo que ir a cuidar a las nietas. Mi hija, la mayor, está en un proceso de visado y tuvo que quedarse con las nietas. Son 3 nietas de mi hija mayor y 2 de mi hija la mediana. Entonces, por ella está en el puerto de Veracruz, manda sus saludos y su amor, hermanos. Y pues, Dios les bendiga. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Es de gran alegría, hermanos, porque hoy en muchas iglesias
se habla de finanzas, se habla de crecimientos, se habla de planeaciones. En otras se habla de profecías y esto y lo otro y hasta risa y vómito santo y el gozo bailando. Y de verdad que pues son formas, pero tenemos que volver nosotros a la raíz, al cimiento. Y cuando yo me enteré del tema, me enteré del propósito de tocar a la familia, la verdad mi corazón se hinchó de mucho gozo, porque estamos tocando la parte medular, estamos tocando la parte más importante. Todos nosotros somos lo que la familia es, y la familia es lo que nosotros somos. Y cuando no tenemos familia, hermanos, estamos como ¿cómo le llaman? Un lomito por allá de los de allá afuera. O sea, estamos solos. Así que, hermanos, este tema es importante. A mí me da mucho gusto que la iglesia siempre esté tocando temas como este, porque estos temas nos llevan al cimiento de todo lo que es la estructura de nuestra fe. Y hermanos, pues para poder hablar de la familia, nosotros tenemos que ir un poquito al contexto. El contexto es que en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, no los busquen, hoy vamos a hablar de mucha doctrina. Y si quieren, anótenlos nada más. Pero, porque este es un tema, el tema de hoy es un tema doctrinal. Y la doctrina requiere versículos y la doctrina requiere fundamento. Entonces yo les voy a ir dando los versículos y si quieren los buscan en casa, pero vamos a ir abordándolos para poder completar nuestro tema. En Génesis 1:31 vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero un capítulo adelante, intencionalmente Dios notó que algo faltaba y él dijo estas palabras: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando decimos intencionalmente, es porque él tenía algo en su mente. Él no iba a crear una mujer, una compañera, una ayuda idónea, no la iba a crear como creó al hombre, del polvo y un soplo. Él la iba a extraer de su costado, porque ambos serán una sola carne y ya no serán dos, sino uno. Ahí es cuando Dios creó la institución más grande que la sociedad humana tiene, y esa es la familia. Hoy en día, por los tiempos que vivimos, el riesgo es muy alto. Si la familia se desmorona como institución, toda la civilización se desmoronará junto con ella. Todo. Y hoy, como nunca antes en la historia, la familia ha sido vulnerada, la familia ha sido atacada. Se han desdeñado los modelos tradicionales de un padre fuerte y proveedor y de una madre cuyas prioridades están en el hogar y en la crianza de los niños. Hoy se han desdeñado, o sea, le han restado importancia y muchas mujeres su importancia es llegar a ocupar la gerencia, la dirección o viajar y conocer y tratar con personajes de la economía y de los que mueven el mundo. Pero se ha desdeñado la maternidad y se ha desdeñado también el padre, la figura del padre. Los divorcios van a la alza. 1 de cada 3 parejas que se casan se divorcia. En el 2023, que fue la etapa más reciente, hubo más de 500,000 matrimonios y hubo aproximadamente 168,000 divorcios. Es decir, que 1 de cada 3 parejas que llegan al altar se divorcia. Curiosamente, de 1 de cada 3 que se divorcian, tienen más de 20 años de relación, de vivir juntos. Las estadísticas son frías, hermanos. Por eso los médicos, los psicólogos siempre hablan de la crisis de los 40, porque la edad entre los adultos cuando más se divorcian, mujeres a los 40 y hombres
a los 43. Entonces, la familia está siendo vulnerada por todos lados. La gente no se quiere casar, los jóvenes no se quieren casar. Está predominando en ellos la unión libre, que no es un casamiento, eso es irse a vivir juntos en fornicación y sin ningún compromiso. No hay compromiso en la unión libre, tú te puedes ir cuando tú quieras y yo me puedo ir cuando yo quiera. No hay compromiso de crear patrimonio porque lo que tú compras es tuyo y lo que yo compro es mío. No veo un versículo en la Biblia que nos narre eso de acerca del matrimonio. Se están desdeñando, se está vulnerabilizando, se está haciendo vulnerable la familia y nosotros no podemos estar callados. Hay aprobación para que las parejas del mismo sexo se unan y adopten niños. Y esto va atentando contra la institución más grande que Dios ha creado, que es la familia. El Estado prohíbe el maltrato animal, no puedes patear un perro, no puedes ir a torear un toro, pero sí puedes ir a abortar a una clínica y hasta ellos te pagan el aborto. Decía el profeta Isaías, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Aquellos que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hay de aquellos. En Romanos dice la Escritura en el capítulo 1 que la gente se ha pervertido en su mente y han aborrecido a Dios y se han desviado en el uso natural del hombre con la mujer. Y que hay un decreto en contra de ellos que declara que son dignos de muerte. Y no solo los que la hacen, sino los que se complacen con ellos. Ayer, antier, no sé, fue el día de la liberación, el día de los homosexuales. Y muchos de ellos que participaron ahí, pues lo son, pero muchos van con sus pancartas y no lo son, pero van apoyando el movimiento. Y esto es lo que dice la Escritura, no solo con lo que los hacen, sino los que se complacen con ellos. Y ahí involucramos a nuestros gobernantes, diputados, senadores, que son los que aprueban leyes. Ahí involucramos a nuestros jueces y a nuestros maestros que en las escuelas los promueven. Entonces, hermanos, la familia está siendo vulnerada. La gente quiere hoy adoptar un perrihijo, le llaman. Es mejor tener un perro que tener un hijo. Con el argumento de qué mundo les vamos a dejar, qué mundo les vamos a heredar. Mejor prefiero tener un perro. ¿Sí? Y las familias están teniendo 1 o 2 hijos o no quieren tener hijos. Y hay una religión que está permeando en el mundo, que ellas se han propuesto llenar el mundo de hijos. Los musulmanes tienen con diferentes mujeres, tienen 3, 4 hijos, con 3, 4 esposas, están poblando la tierra y hoy son más de 2,000 millones de musulmanes en el mundo. De los 8,000 que somos en el mundo, quiere decir que 1 de 4 personas son musulmanes. Y mientras nosotros estamos abortando el plan de Dios que dijo procrear la tierra y sojuzgarla, parir hijos, llenarla, la gente no se quiere tener un hijo y los otros están en un plan malévolo intencional de poblar la tierra. Y cuando ellos la pueblen de una manera mayoritaria, como ya lo están haciendo, van a ocupar escaños, van a ocupar puestos, van a ser autoridades y entonces te van a someter. Es un plan perverso de Satanás. No solo ese, también está el feminismo, también está la ideología de género. O sea, hay tantas cosas que están afectando a la familia que lo que hoy vamos a hacer es llegar a la casa, tomar a nuestra familia de la mano y orar juntos. Gracias Dios que nos has puesto estas conferencias en la iglesia, porque tenemos un tesoro
mi hija, mi esposa, mis hijos, mi mamá, todos vamos a unirnos y vamos a clamar a Dios para que esa ideología de género no permee la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para que la institución más grande que Dios ha formado sea patente en nuestras vidas. Tenemos un compromiso como papás, hermanos, muy grande, y tenemos que tomar responsabilidades. El Salmo 127, en el versículo 1, nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si nuestro cimiento no es el Señor, vamos a tener consecuencias. La única forma de combatir estas obras perversas, estas modas que hoy se viven en el mundo, es a través de la enseñanza, hermanos, a través de la doctrina. Y la doctrina es algo que es pesado porque es doctrina. No es algo que a veces sea muy grato escuchar porque te está hablando de una enseñanza, de un mandamiento, de algo que tú debes algo que debe regir tu vida. Pero hablando de doctrina, el apóstol Pablo nos ha regalado 13 fantásticos libros y Dios nos ha regalado toda una Biblia con 66 libros que nos hablan de doctrina. Por lo cual nosotros tenemos un tesoro. No vayas a los libros de psicología. No vayas a los libros que son el bestseller de cómo educar a tus hijos o de cómo tratar a tu pareja. Todo lo que quieras saber de la vida, desde finanzas, hijos, familia, trabajadores, amos, todo lo que quieras saber está en este libro. Aquí está. A este hay que volver. Y es la doctrina. Y me agrada mucho que el apóstol Pablo en 6 capítulos en el libro de los Efesios, en 6 capítulos nos da toda una estructura para la iglesia. Capítulos 1 al 3 nos da el fundamento de la iglesia. Capítulo 4 nos habla de la unidad de la iglesia. Pero capítulos 5 y 6 nos habla de la práctica de la vida cristiana. Dijo Pedro en su primer capítulo, en su primera carta dice, todas las cosas corresponden a la vida y a la piedad, todas. No podemos apartarnos de la vida. Tenemos un trabajo, tenemos un jefe, hay que llevar a nuestros hijos a la escuela, hay que ir a comprar, a surtir la despensa, hay que comprar una casa. O sea, todas las cosas corresponden a la vida. Pero nosotros como cristianos tenemos otro punto más, la piedad. La piedad debe estar inmiscuida en todos los asuntos de la vida cotidiana. Y hoy nuestro tema tiene que ver con eso, con la práctica de la vida cristiana en el matrimonio. Y es aquí en donde el mismo Efesios 5 nos demanda 3 cosas, ¿verdad? Primero nos dice en el versículo 1, Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. Efesios 5:1. Efesios 5:11 nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y Efesios 5:18 cierra este pasaje diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, para entender lo que hoy vamos a ver, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque esto a veces cuando tocamos puntos como este, somos como los gatos, que cuando ven otro gato por allá le levantan el lomo, ¿verdad? En señal de que estoy a la defensiva. Así nos pasa.
y nos ha pasado a todos. Y dice que tenemos que ser, que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo seremos llenos del Espíritu Santo? No es hablando en lenguas, no es tirando a la gente. No es como la gente normalmente dice, hoy el culto estuvo buenísimo, mi corazón salió hinchado porque estuvo bien bueno, ¿no? No es así. La llenura del Espíritu Santo no es así. Ahí mismo en Efesios 5:19 dice que es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Si alguien habla contigo y te dice, la Biblia dice así, me acuerdo del pasaje de Marcos o de Mateo que dice así, esta es una persona llena del Espíritu, porque te está hablando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Otro punto para ser llenos del Espíritu, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando llegas a visitar a alguien y tiene ahí a los Tigres del Norte, dices, no, pues disculpa, está un poquito lejos de estar lleno del Espíritu Santo. Pero llegas y tiene un himno y tiene una alabanza, o de fuera lo estás escuchando que está cantando, o se goza y le canta al Señor aquí, es una persona llena del Espíritu Santo. Y otro punto que nos define cuando hay la llenura del Espíritu Santo es ser agradecidos. El versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser agradecidos. Amén. Dios no se equivoca, hermanos. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de todas las cosas. Y para poder comprender esta doctrina necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a nuestras Biblias. Efesios 5:21. Dice la Escritura, someteos unos a otros en el temor de Dios. El cristiano no está llamado a tener una vida individual, sino a vivir una vida en comunidad. Lo vemos aquí. Para poder vivir en una comunidad necesitamos someternos unos a otros. Y no en el temor de los hombres, sino en el temor del Señor. Porque esto se vuelve un trabajo en equipo. Nuestro tema de hoy se llama la sumisión mutua. Y cuando hablamos de mutualidad, estamos hablando de una intención entre dos individuos que resulta en beneficio para ambos. Una relación entre dos individuos. De ahí viene la palabra mutua, de mutualismo. Hacer algo juntos para que nos vaya bien a los dos. Y nuestro tema de hoy se llama la sumisión mutua. Vamos a hacer lo que a ti y a mí nos conviene. Vamos a hacer lo que a Dios ha dispuesto para que a ti y a mí nos vaya bien en este matrimonio. Porque un matrimonio es bonito cuando estás enamorado, cuando vas al altar. Pero cuando tienes 5 años ya hay una serie de compromisos de sacar a los hijos adelante, de instruirlos, de que no falte nada en la casa. Acuérdense que somos proveedores morales, económicos y espirituales en nuestra casa y no debe faltar nada de eso. Que no falte un domingo en el que vengamos a la iglesia. Entonces ya hay otros intereses, ya no estoy como cuando dice el dicho, ¿no? Que sentía mariposas en el estómago cada que te veía, ¿no? Los sigo teniendo, pero hoy tengo un compromiso más contigo porque eres mi esposa. Hoy tengo un compromiso más contigo porque eres mi hijo. Y mi mente ya no está pensando en gozarme contigo en el corazón como cuando éramos novios. Mi mente está pensando en sacarlos adelante. La palabra sumisión en nuestra cultura es una palabra muy incómoda. Habla de rendirse, de ser humillado, de ser pisoteado, de estar debajo de. Y yo no sé si los libros de historia, la conquista española, la invasión de Francia y de Estados Unidos nos pusieron así
a nosotros con todo aquello que tiene que ver con la sumisión o con la rendición. No estamos dispuestos a ser sumisos por naturaleza, no lo estamos. Por eso se llama sumisión, porque tienes que sumirte, bajar un peldaño, tirarte al suelo si es necesario, y la sumisión implica ir abajo, ir abajo. Y eso lo tenemos que hacer para poder honrar el nombre del Señor. Someterse es un término militar y en el ejército implica que el rango mayor tiene más autoridad que tú, y ahí no es si quieres. Ahí no si es más chaparrito, más alto que tú, o si es blanco, o si es moreno, no importa. Si tiene un rango más alto que tú, tú estás sumiso a ese. Porque se ha usado esta palabra como un término militar. Y primeramente, pues tenemos que ir al significado de la palabra sumisión. En la Real Academia de la Lengua Española habla de que es el sometimiento hacia alguien o hacia otras personas. Pero hay una sumisión bíblica de la que Dios está hablando aquí. Y esta sumisión bíblica viene del griego hipotazo. Hipo quiere decir debajo y tazo quiere decir orden. Me bajo para que haya un orden. No está tratando de pisotearte, de humillarte, ni de tenerte abajo. Hipo, abajo. Tazo, para que haya orden. Y la Escritura nos dice aquí que debemos estar sujetos en el temor del Señor para que haya un orden. Si no estaríamos sujetos a nuestras autoridades de la iglesia, pues aquí sería un desorden. Entonces, de esto está hablando. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y vamos a los antecedentes, hermanos. ¿Quién creen ustedes que ocupa la supremacía en el aspecto de la sumisión? Nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:8 dice: haya pues en vosotros este sentir, el mismo que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que podía él aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, se sometió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la primicia y ese es el ejemplo de la sumisión más grande que nosotros podamos ver. Jesús, estando en su ministerio terrenal, dice Juan 6:38, se sometió al propósito divino. La Escritura dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sumisión al que busca agradar al Padre. Juan 8:28, nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sumisión igual a obediencia. Padre mío, si es que quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, para ir a la cruz. Mateo 26:39. Sumisión hasta la muerte. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sumiso hasta morir. Es Jesús nuestro modelo de sumisión. Él nació, creció, vivió, habló, sufrió y murió enseñándonos a ser sumisos. Porque dice la Escritura que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Permaneció
callado. Saca un cerdo de su corral y llévalo al rastro, llévalo para venderlo y no para de chillar. Y se retuerce y se jala para que lo... No es sumiso. Y la oveja es sumisa. Y Jesús fue sumiso para ir a la cruz. Hermanos, la sumisión es bíblica. Y si es bíblica, se constituye un mandamiento para nosotros. La sumisión. Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a su propio marido. Todos estos versículos hablan de sujeción. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y estad sujetos a ellos. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, porque toda autoridad que haya sido puesta por Dios. Primera de Pedro 2:18, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 5:5, jóvenes, igualmente estar sujetos a los ancianos y revestidos de humildad unos con otros. Colosenses 3:18, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No es un paisaje aislado, no es un pasaje perdido, es una doctrina, es un fundamento, la sujeción. Acuérdense en Mateo 21:28, un papá le dice a su hijo, vayan al campo y vayan a hacer este jornal. Uno dijo, no, yo no voy. El otro dijo, no, yo sí voy, papá. Sale. Cuando van al campo, el que dijo que iba no fue. Y el que dijo que no iba, sí fue. Y en esa parábola Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no iba y sí fue? ¿Cuál de los dos? El que fue sumiso. Aquel que dijo, no voy, pero después dijo, no, pues sí voy. Y fue sumiso. Ejemplos hay muchos, hermanos. Muchos. Y nosotros mismos hemos tenido que ser sumisos. Sumisos en la casa cuando te dicen, hay que arreglar esto. Sí, pero me voy al trabajo. Pero arréglalo antes de que te vayas. Sí, aquí lo arreglo. O a mí me dice mi esposa, ¿me podrías ir a comprar, por favor, esto? Ay. Y sí, por ahí te lo traigo, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho ir a hacer mandados. La verdad, hermano. Entonces, cuando le tengo que ir a comprar algo, tengo que ser sumiso. La verdad. Entonces, hermano, pues estamos en la carne, ¿verdad? Estamos en el mundo. Habrá un tiempo en el que estaremos glorificados, no nos va a costar nada. Pero mientras, tenemos una lucha entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos, de alguna u otra manera, somos sumisos. En casa, en el trabajo. Cuando te ponen un jefe que no sabe nada. Cuando te ponen ahí una persona que no tiene ninguna experiencia y resulta que es tu jefe y te puede correr, te puede mandar a la casa a descansar, entonces ¿qué haces? Pues mejor me quedo callado. Aprendemos a ser sumisos con nuestro gobierno. Cuando no gobierna quien nosotros queremos o no nos gobiernan como queremos, tenemos que aguantarnos. Y tenemos que orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente, dice Timoteo en su primera carta. Hay que orar por ellos. Somos sumisos. Cuando vamos a la consulta, al Seguro Social, y hay 20, ni modo. ¿Sí? O vas y te dicen, no, el doctor no vino, véngase dentro de 8 días, ¿no? O véngase a hacer su estudio. O sea, de verdad. Aprendemos y somos sumisos
nosotros. Ya sabemos lo que es la sumisión. Y hay algo muy importante, hermanos, que quiero destacar antes de continuar con nuestro tema. Que cuando Dios creó al hombre, en Génesis 3:15, Él dio una sentencia hacia el hombre y a la mujer por haber desobedecido. Y pongan mucha atención a esto. Porque en Génesis 3:16 le dijo, tu deseo va a ser para tu marido. Tu deseo es tu voluntad, tus ganas de mandar, tus ganas de gobernar, tus ganas de tener una autoridad. Génesis 3:16 le dijo, tu deseo va a ser para tu marido. Y Dios lo sabía desde el principio. La mujer es una persona inteligente, más inteligente que el hombre. Puede hacer 5 cosas a la vez y nosotros solamente hacemos una. Me sorprende cuando van manejando, van hablando por acá y se van pintando los labios y todavía voltean y le dicen, ¿ya estás listo? ¿Ya te vas a bajar? Al niño le dicen en el carro, o sea, 5 cosas a la vez y todavía te dicen, acuérdate que tienes que ir allá con fulano o tienes que pagar esto, ¿no? Y nosotros no podemos hacer solo una cosa. Y las mujeres pueden hacer 5 o 6 cosas a la vez. Y eso Dios lo sabía, hermanos. Y por eso les dijo, tu deseo será para tu marido. Porque si no, el feminismo ya se hubiera dado desde hace más de 4,000 años. Es verdad. Y Dios lo sabía. Y entonces Él constituyó un cuerpo. Dice Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de unos de los otros. Solo que un cuerpo tiene una cabeza. Y Colosenses 1:18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la misma iglesia, hablando de Jesucristo. Efesios 1:22 dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Nuestra cabeza es Cristo. Entonces Dios estableció un orden para que vivamos bien, para que este matrimonio perdure. Y en ese orden, en primer lugar, ¿quién está? Cristo. En segundo lugar, si le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido, su marido. En tercer lugar está la esposa porque le está diciendo casadas estar sujetas a sus maridos. Y por último, los hijos que deben de obedecer a los padres. Ese es el orden de Dios. Si cuando uno va al altar y dice, prometo serte fiel y amarte en las buenas, en las malas, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte nos separe, debíamos añadirle eso. Que mi cabeza sea Cristo, que yo esté sometido a Cristo, que tú estés sometida a tu autoridad y que nuestros hijos nos obedezcan. Efesios, Colosenses, Pedro, no están hablando de otra cosa. Están hablando de que el hombre ame a su esposa, que la mujer se someta, que los hijos obedezcan y que seamos respetuosos a nuestros amos. No lo dijo una vez en Efesios, lo dijo en Colosenses, lo dijo en Pedro, lo dijo en Romanos. Someteos. Nos cuesta, sí, ¿por qué? Pues porque muchas mujeres voltean a ver a su marido y dicen, me tengo que someter a este. Sí, de verdad. Yo me tengo que someter a este, lo tengo que andar cargando todos los días. Para que se vaya a trabajar, para que haga las cosas, para que vayamos a la iglesia. Yo me tengo que someter a este. Sí, sí, tú te tienes que someter a este. Sí. Pero no habla de una sumisión a todos los hombres, ¿eh? No somos musulmanes, en donde las mujeres están sumisas a los más de 1,000 millones de hombres musulmanes que hay en el mundo. Habla de una sumisión a un solo hombre, que es tu marido. Solo a ese. Y cuando aprendas a ser sumisa, entonces él va a aprender a valorarte y él va a aprender a amarte.
Cuando aprendas a respetarlo, entonces Él va a hacer cosas que van a ser buenas para los dos. Tal vez tú digas, yo no estoy casada y no quiero ni casarme, o no está en mis planes casarme, pero esto es doctrina. Y si eres cristiano, lo tienes que conocer, porque la Biblia está llena de consejos para la vida. La Biblia le dice, lo que tienes que hacer, dice, versículo 24 del capítulo 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Dice ahí en algunas cosas? No, en todo, en todo. Te da el mandamiento y te dice cómo llevarlo. Sométete, dice. Sométete a tu marido. Respétalo. Una mujer que ha decidido someterse al liderazgo de su esposo es una mujer que ama a Dios, porque ha entendido que para Dios todos somos iguales y que tenemos funciones diferentes. Gálatas 3:22 dice, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, por lo cual nuestro sometimiento es voluntario para honrar a Dios y al líder que Él ha puesto en la casa. Es un sometimiento voluntario, hermano. O sea, nadie te está obligando, no es el ejército. Aquí es voluntario. Y una mujer que ama a Dios es una mujer que ha decidido someterse. Es difícil, hermanos. Por eso les decía yo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder entender estas cosas. No es fácil. No habla de ponerte debajo de tu marido para que seas pisoteada. No, no está hablando de eso. Está hablando de que es el orden que Dios ha establecido para la familia, para esa institución tan grande, para poder preservar los derechos de familia ante un mundo perverso y depravado que se quiere comer a nuestros hijos, ante una sociedad descompuesta. ¿Qué haces cuando algo se te descompone dentro del refri o dentro de la basura? Lo sacas, ¿verdad? Porque huele horrible. Así estamos nosotros, vivimos en una sociedad descompuesta. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, nos conviene. Por eso decimos una sumisión mutua. Vamos a someternos los dos, porque en la palabra mutualidad es hacer algo para que los dos salgamos beneficiados. Y a la esposa le dice, sométete. Pero al hombre le dice, en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué le pide Dios al hombre? Una sola cosa, que ame a su esposa. Y nos ha puesto un estándar muy alto, como Cristo amó a su iglesia. Y eso a un hombre, si a una mujer le cuesta someterse, a un hombre morir le cuesta también. Hay que morir a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, a nuestros gustos, a nuestras prioridades, a nuestra forma de ser. Hay que morir a nuestro carácter explosivo. Hay que morir. Hay que dedicarle a la esposa, entonces, hay que dedicarle tiempo, atención y detalles. Hay que conquistarlas nuevamente. Hay que llevarlas a cenar. Porque dice la Escritura que te ha puesto para santificarla.
Y santificado, ustedes saben que quiere decir apartado. Esta mujer ha sido apartada para mí y yo la voy a santificar. Y la voy a purificar. Y se purifica uno con la palabra. Yo la voy a purificar. Yo voy a ser el varón de mi casa que instruye a mis hijos, que hace el devocional por las mañanas o por las noches antes de ir a dormir. Voy a ser el que ora de la mano con todos ellos, porque esto es bueno y esto es agradable a Dios y a mi familia. Es la responsabilidad del varón. Primera de Corintios 11:7 dice que el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. ¿A quién no le gusta ver a su esposa bonita y arreglada? Cómprale un bolso, llévala que se ponga las uñas. Vayan al salón de belleza y espérala. Porque la mujer es la gloria del hombre. Si una mujer está feliz es debido a este hombre que la hace feliz, que la atiende y la consiente. Y no necesitas millones. No los necesitas. Ni necesitas ir al lugar más caro. A veces el comerse unos tacos juntos en el parque, en cualquier lugar que a ella le gusta, eso es suficiente. Lo único que tiene que hacer es atenderla. Porque no le vas a decir te amo y una carta y ya. No. Eso se cultiva cada día. Eso es con los detalles. Tengo un tío que murió, ya se los he contado. Murió su esposa. Cada 8 días va a comer con ella al panteón. Y ya mandó a hacer una mesa y unas bancas ahí donde está la tumba, ya techó, ya arregló bien bonito. Y lleva 2 pollos, uno para los que trabajan ahí en el panteón los domingos que están cuidando y uno para que él se lo coma con quien vaya. Nunca va nadie, pero ahí se come él un pollo ahí. Va a comer todos los domingos con su esposa. Nunca hizo nada por ella. Y ahora hasta regaña a sus hijas cuando llegan con un triste ramito de flores. Nosotros le decimos un TDR, triste ramito de flores, TRDF. Llega con un TRDF, ¿no? Un triste ramito de flores, ¿no? Las regaña. Tráiganle algo que su mamá, pues papá, pues, no se los diste cuando estaba en vida, ahorita ni las puede oler ni ver. Pero así somos necios, somos tontos, somos lentos. Dice que esta iglesia se nos va a presentar como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Cuando tú quieras saber algo de tu marido, pregúntaselo a tu mujer. Ella te puede decir todo. ¿Cómo es? De veras. Y dice, sin mancha y sin arruga, que no tenga nada que decir de nosotros, nada. Procuremos eso. Sé generoso, cómprale su Biblia. Cómprale su Biblia de los niños a tus hijos. Los más beneficiados vamos a ser nosotros. Porque Dios nos está poniendo una condición. Ama a tu esposa. Y se ama con los detalles, se ama con las atenciones y se ama poniéndole atención. Cuando platica, cuando quiere contarte algo. Eso es amar a las esposas. Y solo eso nos están pidiendo, solamente sujétate y ama a tu esposa. En ese orden no hay pierde, es el orden establecido de Dios. Porque dice el verso 30, somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y nadie ha aborrecido a su cuerpo así. Y da un mandamiento en el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entiéndelo, somos una sola carne. Y si tienes más de 10 años viviendo con tus papás o con tus suegros, estás faltando a un mandamiento. Salte de ahí para que puedas darle el lugar a tu esposa. Dice el verso 32. Grande es este misterio. Y cuando hay un misterio, hermanos, se nos tiene que ser revelado. ¿Sí? El libro de
de Proverbios. Dice, hay cosas que no puedo entender. El rastro del águila es un misterio, ¿no? Así es, aquí dice, grande es este misterio, el del matrimonio. Se nos tiene que ser revelado. Y entonces dice aquí la palabra de Dios. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio de Dios tiene que ser revelado por Dios, porque no está expuesto públicamente. No lo compras en la esquina, no te lo dicen en los noticieros. El misterio de Dios tiene que ser revelado por Dios. Y Él compara el amor sacrificial de Cristo con el amor sacrificial de un esposo y de una esposa. Y termina este pasaje diciendo, por lo demás, vamos a leerlo todos, hermanos. Por lo demás, solo dos cosas nos está pidiendo. Por lo demás está diciendo, después de todo lo que hemos hablado, después de estudiar 5 capítulos acerca de la Biblia y de la conducta de los hombres, aquí te lo resumo. Cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ese es el orden de Dios, hermano. Ese es el orden. Si queremos estar bien delante de Dios, si queremos que nuestro matrimonio prospere y que nuestros hijos tengan un modelo a seguir, es este. Capítulo 6 dice, hijos, 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 4 dice, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Siervos, obedecer a vuestros amos. Versículo 9, amos, hacer con ellos los mismos. Obedecer. Respecto a la conducta de todo hombre, de toda mujer, aquí está. Y todo esto, hermanos, no es un bestseller, no es lo último que escribió un rey, un príncipe. Esto es lo que Dios ha mandado para nosotros. Y ha puesto un medio. Jesucristo. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, si no tienes una relación con Jesucristo, nada de esto podrás hacer. Lo primero que tienes que hacer es decirle a Jesús, Señor, te necesito. Tengo una sobrina que es empresaria, tiene restaurantes, casas, tiene una empresa. No hay cómo hablarle, no le hace falta dinero, estrena carro cada 6 meses y cada vez va de marcas subiendo, ¿no? Y me sorprende porque ¿qué día estuve con ella en su restaurante? Pues tiene un restaurante. Y le dije, sobrina, llega un momento en la vida en la que tenemos que pintar una raya, un hasta aquí. Ya no quiero más de eso, porque lo de eso no me ha podido complacer. Y cuando he dado y he puesto y he hecho, hablando en términos humanos para ella, nadie me lo agradece. Y si le compro o le cobro, soy el malo de la película porque ya le estoy cobrando a uno que tiene necesidad. Pues le presté, ¿no? Entonces llega un momento de la vida en el que hay que pintar una raya y decir, ya no quiero más de esto, quiero más de ti. A ver, Señor, muéstrate. Y por primera vez mi sobrina me puso atención y nos dijo, es que yo no puedo hablar con ustedes porque ustedes nunca les va mal, nunca hablan de pobreza, nunca hablan de aflicciones, no hablan de nada, pero
Pues sí las tenemos. Pues con mis hijas, nosotros como matrimonio. Ah, ¿también tienen aflicción? Sí, por supuesto. Y ella, por primera vez en su vida, se dispuso a hablar con nosotros y nos escuchó. Y ese fue el ejemplo que yo pienso que abrió la pauta con ella. El momento en el que tú estás hastiado de tu vida. En el momento en el que ya no quieres más de eso. Y tienes que pintar una raya en tu vida. Si ese momento está llegando a tu vida, ahora pinta la raya. Porque tienes un porvenir. Y la palabra porvenir quiere decir que todo lo que vea venir es bueno. Y tienes un porvenir delante del Señor. Y si tú ya estás en Cristo, pongámonos a cuentas con el Señor. Y hagamos lo que Él nos dice. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, respeten a sus maridos. Vamos a orar. Padre, se necesitan muchos versículos, Señor, para poder soportar el peso de una doctrina que es contraria a mi voluntad, contraria a mis pensamientos, a mi forma de vivir, contraria a lo que estoy viviendo muchas veces. Pero entiendo que es tu palabra, Señor. Entiendo que desde el Génesis, Señor, tú sabías que mi deseo iba a ser para mi marido. Y hoy, Señor, entiendo que ese es el modelo de Dios, el plan perfecto para vivir, para que haya una armonía, para que no nos dejemos ganar el mundo por el feminismo, la ideología de género, los musulmanes. Hoy lo entiendo, Señor. Te pido perdón. Perdóname, esposa mía, porque no he sido el varón que tú has necesitado, el varón que tú necesitas. Perdónenme, hijos, porque no los he ilustrado en los caminos del Señor, como dice su palabra en Proverbios. Instruye al niño en su camino. Pero vamos a tomarnos de la mano y vamos a caminar juntos en esta nueva libertad en Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una película que se llama Salvando al Soldado Ryan. Cuando la vimos en la casa dura 3 horas, le tuvimos que ir adelantando y adelantando. Porque esta película habla de una mamá que tenía 4 hijos en la guerra y 3 ya se le habían muerto. Y el presidente de Estados Unidos dijo, no, esta mujer no se puede quedar sin hijos. Y mandó un escuadrón especial para liberar a su hijo. Pero en ese momento de liberación, un maestro que fue a liberarlo perdió la vida. Y pasaron muchos años cuando este hombre viene a la tumba del maestro ese a darle gracias, a traerle unas flores, porque gracias a él está vivo. Él estaba con su familia. Y este hombre se voltea con su familia y le pregunta a sus hijos, hijos, díganme por favor si he sido un buen padre para que la muerte de este hombre haya valido la pena. Esposa, dime por favor si yo he sido un buen marido para ti, para que la muerte de este hombre haya valido la pena. Y eso está en esa película. Y es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Esposa, dime si he sido un buen marido para ti, para que la muerte de mi Señor Jesucristo haya valido la pena. Hijo, yo he sido un buen padre para ti. No solo en darte de comer, sino en instruirte. Porque cuando Proverbios dice, instruye al niño en su camino, lo vamos a instruir en lo que hacemos, en lo que sabemos y en lo que creemos. No se lo dejemos a los maestros, somos nosotros los que debemos instruir a nuestros hijos.
hijo, yo he sido un buen padre para ti. Dímelo para saber si la muerte de Jesús habrá valido la pena para que tú seas un buen hijo de Dios. Dímelo. A semejanza de esa película. Hay que hacernos esa pregunta, hermanos. Dios les bendiga.